Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos aquí el vídeo de la ronda 2 de la Sinquefield Cup. Este torneo que se juega en el club de San Luis en Missouri. Es el super torneo este año con una media de 2802 y que tenemos a 6 super GMs encabezados por Carlsen, Aronian, Caruana, el local Nakamura, Topalov y Bachier Lagrave. De los 6 de los 8 mejores, 9 mejores del mundo. Y bueno, tras la disputa de la primera ronda, que habíamos dejado a Caruana como único líder, ayer tuvimos 3 partidas y 2 decisivas y unas tablas, ¿no? Las tablas fueron la partida Nakamura-Carlsen, una apertura interesante. Carlsen jugó una española con G6, luego la veremos, y tuvimos 2 partidas definidas, ¿no? Aronian ganó a Topalov y Caruana a Bachier Lagrave. Curiosamente, estas 2 partidas acabaron bastante rápido para ser 2 partidas decididas en apenas 2 horas y media, y fueron 2 partidas pues un poquito distintas, ¿no? pero extrañas. Aronian Topalov, la partida primera que vamos a ver, Aronian se equivocó en la apertura, Topalov venía muy bien preparado y consiguió meterle, bueno, una especie de preparación, un rodillito y un golpe táctico que había, y Topalov ganó una calidad. Bueno, a partir de ahí pues Aronian empezó a jugar en el estilo práctico suyo, a jugar rápido, y Topalov empezó a liarse la manta, se ve que está fuera de forma, empezó a hacer jugadas malas y apenas una partida con una posición con calidad de más, con clara ventaja, pues consiguió perderla en menos de 30 jugadas, ¿no? Me recuerda a la partida típica entre un jugador fuerte y un aficionado, un chaval joven, ¿no? que empiece, el maestro juega mala apertura, el otro coge ventaja, y a partir de ahí, pues como si se pusiera nervioso, un medio atraco, ¿no? Pues no saber rematar. Es extraño. Topalov venía de hacer muy buena olimpiada y lleva 2 partidas directamente, como decía en la rueda de prensa, tras salir de la apertura, de repente empieza a no calcular nada, a no ver jugadas, ¿no? Bueno, y la otra victoria fue Caruana ante Bachier Lagrave. Fue una Caro-Kann del avance. Caruana tenía una preparación muy fuerte, algo que había trabajado, decía que no esperaba, pero tenía analizado esa variante. Bachier cayó en esta preparación y tampoco supo responder muy bien, y tras caballo H6 pues también se quedó perdido, perdió una pieza y tuvo que abandonar pronto. Bueno, vamos a empezar a ver estas partidas. Simplemente empezamos que Caruana lleva 2 de 2, con 1,5 tendríamos a Aronian, con 1 a Carlsen y Nakamura, con medio a Bachier y con 0 a Topalov. Bueno, empezamos con la partida primera, Aronian Topalov, fue una eslava con A6, esta variante que Chevanenko, que se llama. Bueno, aquí jugó E3, hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, A4, E6, alfil F4, alfil E7, esto lo pudimos ver Nakamura-Carlsen en el año 2012. La principal se considera C5 directamente, como la mejor jugada, y aquí las negras suelen jugar de 2 maneras, ¿no? Con alfil F5, de hecho teníamos un Kramnik Topalov, por ejemplo, ya hace años, o más recientemente de Bashish contra Bologan, que es jugador también de la Chevanenko. Aquí jugó H6 muy recientemente, este año en Gibraltar. Contra C5 también se juega G6, H3, alfil G7, por ejemplo Nakamura-Kamsky en el año San Luis 2010, o caballo B de 7. Esta también se juega mucho. Tenemos un Aronian Bacrot, por ejemplo, ¿no? Aquí caballo de 2 se suele repetir, y esta variante, que es muy interesante, una partida muy conocida que ganó Aronian a Bacrot. Incluso también, bueno, se puede transponer como a eslavas del cambio. Hay bastantes también partidas en este estilo. Por ejemplo, esto es un Carlsen Aronian en Moscú en 2009, o incluso alfil F4 directo, también se ha jugado en Gariev Halifman. Bueno, hay muchos ejemplos, ya digo, la principal y la más utilizada claramente aquí es C5 y también E3, las 2 que más se utilizan, ¿no? Sobre todo E3 y C5. O sea, C5 se considera, digamos, un poquito la mejor, ¿no? Aunque la más utilizada es E3 todavía. Bueno, tras E3, B5. Bueno, aquí se puede jugar con E6 y hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, el alfil D3 fue Kamsky contra Tomaszewski 2012, una partida modelo. Por ejemplo, también C5, caballo D7, B4, B6, Dean Liren contra Aronian, este fue el año pasado en Memorial, en San Petersburgo, París, en Memorial Lequín, si no recuerdo mal, ¿no? Que acabó perdiendo Aronian esta partida, que le ganara muy bien el chino, aquí le mandara una muy buena victoria, ¿no? Caballo C2, una partida que había ganado brillantemente Dean Liren. Bueno, tras B5, de nuevo ahora C5, ¿no? La jugada un poco más crítica, aunque se juega muchísimo también C por D,
E por D, alfil D3, aquí también se ha jugado bastante caballo E5, E6, enroque, alfil B7, Yusupov Bareyev, pero sobre todo la más crítica y la más utilizada es B3 en esta posición. Y aquí, pues de nuevo, hay varias opciones teóricas para que le interese ver la variante. Por ejemplo, alfil F5 se ha jugado también, por ejemplo, en Bacrot y Banchuk, en el año pasado en Francia, a partir de que ganó Bacrot. Se juega mucho alfil G4, sobre todo, y aquí hay muchas variantes, ¿no? Esta es la posición más crítica, más principal de la línea. Alfil D2, por ejemplo, un Aronian Svidler, se ha jugado también H3 directamente. Y aquí se ha jugado el golpe este con E5, por ejemplo, en Grischuk Aronian, también se ha jugado con E6, en So Galeyev, hay varias opciones aquí. Como os digo, es muy principal esta posición. También se ha jugado alfil E2, Topalov Wangye, por ejemplo, o Wanhao Kariakin el año pasado, en esta Dagen, Noruega. Como veis, es la línea más crítica. En este caso, decide jugar C5, y tras C5, Topalov juega G6. Alternativas, alfil G4, ¿no? Hay una partida Gelfand Anand, por ejemplo, Wang Yue, sería un poquito la alternativa principal, que es jugar directamente alfil G4. Tras G6, alfil D2. Bueno, Aronian había probado aquí alguna otra alternativa, por ejemplo, alfil D3, perdón, y aquí pues le habían jugado, por ejemplo, alfil F5, una partida de Aronian contra Morozevich, o alfil G7, Aronian Svidler, ¿no? E4, etc. O sea, había probado ya la jugada alfil D3, ¿no? También caballo E5, esto por ejemplo lo jugó Shirov contra Solak, en Tromsø este año 2014, ganó Shirov una partida bastante interesante. También se ha jugado B4, el propio Aronian ha probado esta variante, tras alfil G4, H3, alfil por, peón por, aquí normalmente parece que comer de dama es peor por A5, ¿no? Y tenemos un Aronian Bushanzi, y tenemos también la partida Wang Yue Malakov, ¿no? Ya antiguamente. Y también en vez de B4 también se ha jugado aquí alfil E2, hay muchos ejemplos, ¿no? De teoría. Kasper Piorum contra Mousesian en Pardubice el año pasado, en 2013. En este caso, volvemos a la principal, tras G6 jugó alfil D2, alfil G7, B4 directamente. Esta variante ya no es muy súper conocida, está alfil D2 y B4, también es interesante aquí caballo E5, y ahora sí, la idea interesante del negro fue la jugada A5, ¿no? También se conoce alfil G4, hay algunas partidas, por ejemplo Liputian Malakov en el año 2006, o Hubner Kinderman en 2012, se había jugado también este alfil G4, que como veis es muy temático en toda la apertura, pero en este caso se considera A5 un poquito la más dura, ¿no? Y aquí las blancas jugaron B por A5. En este tipo de posiciones, cuando se juega así, normalmente las blancas suelen defenderse con A3, ¿no? Solo que en este caso, la jugada caballo E4 parece que ya da a las negras un poquito de ventaja, ¿no? Porque pueden preparar la ruptura y la apertura de la columna A, y en este caso pues es un poquito molesto, ¿no? Porque si caballo por E4, D por E4, luego hay dama D5, digamos que las negras van a tener paciencia y preparar la captura en A por B4. Por eso aquí no es A3. Entonces tras A5, tomó B por A5, ya digo, aquí estábamos con poco terreno conocido, y de hecho yo encontré una partida entre Sergei Beniamin y Alexander Rustemov, y es la jugada en roque, pero Topalov vino con caballo E4. Bueno, Aronian dijo que simplemente que conocía esta idea, pero que no esperaba que pasaba este golpe quedar tan mal como fue en la partida, ¿no? Y Topalov tenía esto bien preparado, como consideraba que era una apertura mala por parte del blanco, y que simplemente le había dado una muy buena ventaja, ¿no? Entonces aquí, tras caballo por E4, D por E4 y caballo G5. Esta jugada creo que, bueno, no sé si dudosa, por lo menos arriesgada, ¿no? Es mucho mejor la natural, caballo E5, y esto mantiene a las blancas, yo creo, como mínimo en la igualdad, ¿no? Por ejemplo, en roque, quizás A4, y la partida está muy viva, ¿no? Hay otras jugadas, ¿no? El ordenador recomienda tomar y caballo A6, un juego un poquito complicado, e incluso si F6, aquí hay un sacrificio muy interesante, que podría ser caballo por, tomar en B5, dama A4, torre 1, y de repente tenemos aquí pues 3 peones por la pieza, y al módulo también le gusta, dándole una pequeña ventajilla blanca, ¿no? Estos peones
Podemos luego en un momento determinado pues echar la dama, jugar D5, C6, meternos en la columna B. Creo que habría bastante compensación aquí. Por eso caballo E5 parece una jugada mejor que este caballo G5, ¿no? Tras dama D5 ahora jugó F4. Esta jugada me parece también ya dudosa, porque, visto cómo siguió la partida, es mucho mejor jugar H4 primero, y si H6, caballo H3. Ahora el caballo se dirige a F4 y está defendido H3 por la torre. Aunque bueno, tras E5 la posición estaría pues, como mínimo igualada, quizás no un poquito mejor para el negro. ¿Por qué es dudosa F4? Porque simplemente viene esta secuencia que Aronian pasó por alto. H6, caballo H3, alfil por, peón por y alfil por D4. Y las negras consiguen una clara ventaja. Han ganado un peón, se ganan otro, es obligatorio tomar, y tras E3, pues Aronian aquí pensó un buen rato y tuvo que sacrificar su calidad. Evidentemente no vale mover la torre, porque dama por D4 incluso es totalmente decisiva, ¿no? Aquí, bueno, tanto comer este peón como el de C5 y las negras ganan. Entonces, esta es muy buena jugada, alfil por E3, dama H1 y dama D2. Tratando de enrocar largo, de conseguir alguna compensación con la calidad por la pareja de alfiles. Eso que la estructura es bastante mala, ¿no? Aunque bueno, a las negras les falta un poquito de desarrollo. Vale, aquí jugó caballo E6, ya la primera jugada, que podría ser no la mejor. Creo que tras E6, como decía el propio ya Aronian, la partida, las negras tienen una clara ventaja aquí. Deben tener una clara ventaja. Caballo A6, enroque largo, dándole algo de vidilla, dama G2, alfil C2, alfil G2, perdón, dama D5, alfil G2, dama C4 jaque, rey B1, y ahora llega ya el primer colapso de Topalov, ¿no? Quizás, pues no lo sé, quizás tras ganar una calidad, yo no sé si puedo relajar o no, o simplemente confianza, o no esperarse que la posición del blanco tuviera tantos recursos como tuvo. El caso es que Aronian es muy peligroso con este tipo de jugadas, ¿no? No digo medio cafetero, pero sí con posiciones medio perdidas, siempre te cuela unos trucos, es un jugador ahí que ha remontado muchísimas partidas, estando en posiciones muy difíciles, pero tiene un gran instinto táctico y peligroso. Bueno, aquí la jugada correcta es la jugada dama B4, jaque. Intentar cambiar las damas. Por supuesto, dama por no vale por caballo por, nos meteríamos en D5, rey A1, y aquí, aunque parezca así a primera vista un pelín arriesgado, parece que la jugada es rey D7, y tras D5, torre A D8. Lo que se trata es de que tengamos el alcance de la dama, el cambio de damas, y que las negras puedan conseguir algún peón. Por ejemplo, si D por C6, simplemente rey C8, ¿no? Y ahora hay que cambiar. Dama por B4, no, dama por B4 no valdría, ¿no? Por torre 1, bueno, podría valer, pero se cambian piezas, ¿no? Y si alfil D4, pues por ejemplo simplemente aquí a lo mejor dama A4. Aquí las negras están con una ventaja decisiva. Entonces no vale D por C6 y habría que buscar jugadas del tipo, por ejemplo, pues dama C2 y dama por A5 y el negro pues mantiene, o quizás rey C8 y el negro mantiene pues una ventajilla, ¿no? Ventaja en esta posición. Dama E6 ya es un grave error, porque tras D5, aquí ya los módulos disparan como mínimo ya para la igualdad, ¿no? Jaque en F5, rey B2, buena jugada, y ahora enroque largo. Esto ya es un suicidio, una mala jugada como declaró el propio Topalov. Creo que la jugada segura era enroque, y ahora, bueno, las blancas aquí tienen compensación. Las negras habrían perdido su clara ventaja, pero pues todavía habría partida, ¿no? Bien es cierto que, bueno, los alfiles ahora pues dan un poquito más de juego, hay un peón pasado importante, pero aún así, pues bueno, las negras no deben de perder esta posición. Enroque largo ahora deja también el rey negro expuesto, sobre todo por esta jugada, ¿no? D6, muy buena, peón pasado muy fuerte, se abre la diagonal del alfil. Y ahora viene otro error seguido, ¿no? Vemos que dama E6 mala, enroque largo posiblemente mala también, E por D6 ya muy mala. La única que todavía aguantaba aquí era dama D7, para posición más o menos pues igualada o compleja, con la partida viva todavía, y E por D6 claramente deja a las negras ya prácticamente casi perdidas. Veis que todas las piezas blancas juegan, ¿no? La columna C, las dos diagonales para alfil, un peón muy fuerte en D6, vamos, una posición de ensueño, ¿no? Jaque, rey B1, jaque, rey C1, tratando de evitar los jaques, y ya Topalov colapsó aquí, ¿no? Volvió a dama F6 y bueno, esto dispara las armas porque tras D7 jaque, simplemente, ¿no? Rey C7 o rey B7 en este caso, bueno, rey C7 tampoco valdría por alfil B6 y tras rey B7 alfil D4 y ganan pues una pieza.
dama e6, alfil por torre, y decidió abandonar, ¿no? Alfil d4 gana una torre. Vemos que torre d7, alfil f6, aquí quedaríamos con pieza de ventaja. Bueno, dura derrota para Topalov, que consiguió quedar mejor en la apertura, ganar una calidad, y cuando lo tenía todo a favor, pues empezó a colapsar. Simplemente, pues, una jugada mala tras otra. Me parece increíble, un jugador de su nivel, porque las blancas tampoco hicieron nada especial, simplemente en esta posición, que había cierta compensación. Yo creo que ya la primera jugada buena era haber hecho e6, simplemente a partir de aquí fue colapsar, ¿no? Aquí se comieron d5, en roque largo se comieron d6, que tampoco es muy útil, y simplemente, pues tras comer, está totalmente perdido, ¿no? Y luego simplemente este dama f6, que tras d7 y alfil d4, pues pierde. La segunda partida del día, Caruana contra Barcher, fue, como os decía, una Caro-Kann, la variante del avance, que está muy de moda. A diferencia de, por ejemplo, otras partidas como la francesa, donde el avance pues no está tan jugado últimamente, sí que en la Caro-Kann las blancas se han centrado mucho en esta variante, porque sobre todo en las líneas principales les cuesta sacar bastante ventaja. Bueno, esta variante es una variante bastante crítica, donde se está sacrificando el peón de b2. Hay otras opciones aquí, por ejemplo, caballo e7, Kariakin Morozevich. Kariakin es un gran especialista de esta variante con blancas, tiene algunas buenas partidas, y Caruana también la había jugado, ¿no? Se puede tomar directamente. Y ahora, por ejemplo, caballo e7, Rajabov-Din Irene en Tronso, también Caruana Friedman. Tenemos varios ejemplos aquí, Caruana Nisipeanu, o sea, Caruana es un jugador habitual también de esta variante. Incluso caballo d7 directamente, Shirov Elianov también, ¿no? Hay algún ejemplo. Shirov también es otro gran jugador de la variante del avance contra la Caro-Kann. La línea dama b6, ya os digo, es muy crítica, caballo c3, y ahora directamente, pues caballo c6. Las alternativas son tomar en b2, se puede tomar ya directamente. Tuvimos una partida bastante reciente, aquí en teoría caballo b5 parece la jugada más recomendada, aunque hay una partida muy buena de Kariakin contra Elianov, que le gana muy bien Kariakin con dama b1 directamente. Dama b1, torre b1, c4, torre b7. Caballo c6, caballo b5, caballo d8 y torre c7. El módulo da ventaja negra un poco, pero bueno, parece que hay mucha compensación y falta de desarrollo de las negras, y acabó ganando Kariakin esta partida. Es una de las partidas modelo, es Kariakin Elianov en Handyman Sijik 2010, ¿no? Aunque ya digo, caballo b5 también se ha jugado, pero aquí c4 es buena, y es el sacrificio de torre, da a las negras bastante compensación. Esto es una partida Aleschenko-Jobava, donde el negro aquí, por ejemplo, está como mínimo igualado, ¿no? Pero se ha jugado mucho. También c4, cerrar directamente, hay algunas partidas, y también es una jugada recomendada sobre todo por los módulos, y hay bastantes partidas de módulos a manos. De hecho, es la primera recomendación de Houdini, ¿no? Jugar c4 aquí. Pero bueno, caballo c6 es la jugada habitual entre la élite, hay muchos ejemplos aquí. Y ahora, en roque, en principio es la jugada más fuerte. Tenemos algunos ejemplos distintos, d por c, alfil por c. Esto se jugó en Nakamura Mameyarov en este año 2014. Nakamura ganó esta interesante partida, relativamente fácil. Si os acordáis, es del Memorial Gashimov. Os la pongo rápida. Y aquí h4, g4, d4, bueno, consiguió una clara ventaja y acabó ganando esta partida. Ya os digo, muy muy reciente, ¿no? Este d por c5 de Nakamura. También alfil b5, una partida del fallecido Bugar Gashimov contra Vallejo en Linares 2010, una partida que acabó en tablas. Ya os digo, bastante interesante. Pero bueno, en roque se considera línea crítica, y ahora pues dama por b2. De nuevo aquí c4 es una jugada también recomendada, hay algunos ejemplos. Ahí encontré uno grande a Mayen Badals en Pamplona en el 96, la partida que acabó en tablas. Tras b3, dama 5, alfil d2, alfil b4 y dama e1. Pero bueno, dama b2 se considera línea crítica, y ahora dama e1. Esta es la jugada de moda entre la élite, hay bastantes partidas de jugadores fuertes con esta variante. La alternativa es caballo b5 directamente. Esto siempre las negras tienen que estar dispuestas a sacrificar material, y aquí esto se ha jugado recientemente, por ejemplo, entre Nihua y Oyonov en 2010. También aquí, dama e1, una partida con Sinseva contra Paklikidze, Moscú 2010. Hay algunos ejemplos, ¿no? Con caballo b5, aunque dama e1 es la jugada más fuerte de la élite. Y estamos todo en preparación muy teórica. Simplemente aquí, c por d4. Fijaros una miniatura que se jugó con c4, torre b1, dama c2, curiosamente alfil d1, dama d3, alfil a4, torre c8, torre por b7. 1-0 en Smirin Popov, San Petersburgo 2010, simplemente en 13 jugadas las blancas están totalmente ganadas en esta posición, ¿no? La idea es caballo b5 y caballo por a7, ¿no? Caballo b5 y caballo por a7.
y tuvieron que abandonar, curiosa miniatura, ¿no? Entonces C4, torre C1, dama C2, torre B7. Está claro que aquí a la jugada alfil D1 es obligatorio tomar dama B1, caballo B1 y alfil B1, alfil A4 y alfil G6. Las negras tendrían alguna compensación aquí, ¿no? Yo creo que es interesante esta variante porque tienen dos peones y torre y pieza, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo creo que las blancas aquí mantienen la ventaja. Entonces, por eso este C4 quizás sea un poquito peor, ¿no? Y de hecho aquí, bueno, aquí también las blancas han jugado torre por B7 directamente, ¿eh? Hay varias partidas, aunque creo que este alfil D1 es mejor. De hecho, el propio Karyakin tiene esta variante también. Aquí hay unas partidas, por ejemplo, con torre B8 en Balog Michalchik o Cigalco contra Berkes y alfil B4, torre por, caballo por, alfil D1, dama 1, Motilev Alsina y alfil D1, dama D3, alfil A4 y dama 1. Esto fue Karyakin Laznica en Poikowski 2011. Variante interesante. C por D4, alfil por D4. Hay una partida Kibroluchko contra Lincheski en Polonia 2011, tomó de caballo, pero parece mejor de alfil. Esto más o menos es una secuencia que se ha llegado mucho. Y aquí caballo de B5. Bueno, esta jugada es interesante, aunque se considera la principal, y todavía unas cuantas partidas de élite, torre B1. Es una línea, ya os digo, bastante crítica. Y aquí se ha jugado pues un poquito de todo, ¿no? Se ha tomado en C3 con la dama, torre B4, dama por E1, torre por E1. Disculpas. Por ejemplo, B6, jaque, rey F8, caballo por, peón por, ¿no? Este tipo de final se ha jugado en unas cuantas partidas. Svider Sterwagen, por ejemplo, Svider siguió con alfil C6, o torre D1. Tenemos también partidas Mkhitaryan Turov o Krivoruchko contra Yu Ryuyan. Contra torre B1, también alfil por C3 es la alternativa, torre B2, alfil por E1, torre por E1 y B6. Y con varios ejemplos, Motilev Laznica, muy interesante la partida también de Motilev, jugó H4 contra Belov, jaque en B5 se jugó también en Prezke Lincheski o Divarsi contra Malaksimi, y caballo por F, muchas variantes aquí, Poich contra Lincheski, ¿no? Una más reciente, torre B3, es Sigurov-Elianov en San Petersburgo 2013, ¿no? Este final se ha jugado pues bastante. En este caso, Caruana viene con esta idea, caballo de B5, que también es conocida, y también se había jugado. A esta jugada sigue alfil A5, alfil por C3, caballo por C3, caballo H6, torre B1, dama C2, jaque. Se jugó Wang Jungwo, Yu Ryuyan en China este año, 2014, acabó ganando el blanco. Alfil E5, torre B1, dama por C2, y tenemos aquí la novedad teórica de la partida, jugada 13, pero bastante utilizada, que fue en este caso torre C1. Todos estos análisis eran de Caruana, que dijo que el ordenador le gustó la posición porque lo tenían trabajado hace tiempo, que el ordenador no acertaba bien con la evaluación de la posición, daba más ventaja negra de lo que en realidad había, ¿no? Lo que se conocía aquí, sobre todo, era torre B3, ¿no? Y caballo E7 y varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Tukaev, Mirzoeva, jugaron caballo D4, pero jaque en D6, rey F8, comer en B7 y alfil B6. Y aquí había unas cuantas partidas, incluso varias del propio Caruana y de Karyakin. O sea que Caruana se ve que trabajó esta posición, y Bacher debía de esperar esta línea también, ¿no? Por ejemplo, aquí caballo D6, se ha jugado, alfil A5, y ahora hay varias jugadas, ¿no? Alfil F3, Jovanishin, por ejemplo, contra Rozum, o Karyakin Friedman en Dortmund, sería una de las principales. También torre A3 aquí, por ejemplo, Sigurov Simanov, este año, en 2014, esa partida acabó en tablas. La alternativa en esta posición, en vez de caballo D6, sería alfil D1. Y esta es la famosa partida, dama C1, caballo A4, dama C7, caballo D6, alfil G6, dama B4. Es una partida Caruana-Posny de HEA 2012, que quizás era lo que tendría trabajado Bacher, lo que esperaba que Caruana se metiera en esta variante, teniendo en cuenta que Caruana ya lo había jugado y también Karyakin, que son los dos unos especialistas. Pero aquí hay un muy buen trabajo casero de Caruana, que jugó torre C1, dama B2 y G4. Esta jugada apenas gastó 12 segundos, y aquí sí que sorprendió
Bueno, evidentemente torre C1, aunque sea una novedad, no da lugar a mucha sorpresa porque la dama tiene que mover a B2. Y aquí sí que Bachier empezó a pensar. Estas siguientes jugadas consumió mucho tiempo el francés, sorprendido por la elección, ¿no?, de Caruana. Este G4, de momento el ordenador, lo que dice él, lo juzga como dudoso. Vuestro módulo va a dar de repente ventaja negra, ¿no? Según lo que tengáis, pues 0,60, 0,70, cosas así, ¿no? Lo va a juzgar como dudoso. Considera buenas las jugadas caballo D6, tomar en F, con cierta compensación aquí, o incluso caballo A4 directamente. Pero vemos la profundidad de Caruana. Bueno, primero, Bachier jugó alfil G6, tras pensar 21 minutos. Se podría jugar alfil E4 y las blancas simplemente pueden transponer a la partida con F3, alfil G6, F4, o quizás jugar otra jugada, no sé, tipo dama de 1, con lo cual, bueno, no hay mucho que pensar aquí, ¿no? Simplemente si las blancas quieren meterse en esta línea, pues está bastante forzado el juego. Por supuesto vino F4 y ahora sí que hizo alfil E4. Quizás aquí pensó otros 20 minutos, ¿eh? Quizás aquí la alternativa mejor era caballo E7 o directamente caballo H6. Creo que tras alfil E4 la clave es torre F2. Esta está la jugada. Hasta aquí tenía analizado, parece ser, Caruana, que decía que tras torre F2, pues eso, ¿no?, que el módulo no valoraba bien la posición, que en realidad pues las blancas tienen todo desarrollado y que las piezas negras están un poquito en pris o cierta compensación, ¿no? Y de hecho aquí, bueno, es cierto que aquí viene el error clave, ¿no? El propio Bachier pues consiguió, tras la novedad, hacer dos jugadas después de gastar bastante tiempo. Aquí también pensó un buen rato y acabó jugando caballo H6. Esta jugada es mala. Parece que la única era dama B4 y bueno, sería interesante, si se llega a esta posición, pues ver cómo debía seguir Caruana, ¿no? En principio, esta jugada es la que, digamos, pone, pues como después de un buen rato, pues es la como que da igualdad, ¿no? Pero quizás las blancas pues estén aquí un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, de momento son dos peones de ventaja para el negro, aunque claro, por supuesto, cuando con dos peones de ventaja nuestro módulo dice que está a igualdad, pues es claramente hay una compensación importante, o sea, son posiciones peligrosas, pero bueno, esto será interesante si se vuelve alguien a atrever a meter aquí. Veremos alguna partida más, ¿no? Porque es una línea que, ya digo, se está jugando bastante y bastante crítica. Este caballo H6, o sea, dama B4 sería la única. Este caballo H6, ahora la diferencia es que alfil D3 se gana un tiempo decisivo sobre la dama y además, claro, esto refuerza el tomar en E4. Y simplemente tras dama B4 hay la secuencia torre B1 y aquí dama C5. Bueno, la dama está obligada a irse, aunque vemos que si dama E7, simplemente jaque, rey aquí y ahora alfil por E4, ¿no? Y si D por E4, una jugada como G5, bueno, las blancas tienen mucha ventaja aquí. Es un poco mejor dama C7, intentar meterse en este tipo de variantes, pero también las blancas tienen una clara ventaja. Simplemente, tras dama C5, ahora hay esta jugada, caballo por E4. Ya digo que Bachier estaba apurado porque había gastado mucho tiempo, pero bueno, esta jugada, este D por E4 es realmente incomprensible, ¿no? La única opción era meterse en dos piezas por torre, caballo por, alfil por, rey por y enroque, simplemente H3. Eso es claro que las blancas tienen clara ventaja, ¿no? Sus dos piezas aquí en el medio juego valen más que la torre y los dos peones, ¿no? Sobre todo porque está un caballo en la banda, el rey puede estar activo, los caballos van a tener buenas casillas. Vale, hay clara ventaja blanca, posiblemente con una técnica, pero por lo menos todavía pues habría algo de lucha, es que la partida equivale a quedar con una pieza de menos. D por E4, dama por A5. No entiendo esta decisión de Bachier la gris, porque es demasiado sencillo. No puede ser, o sea, simplemente ahora no se puede tomar el alfil por jaque y se pierde la dama, entonces hay que hacer enroque. Quizás pensó que aquí, con dos peones por una pieza, tenía algo más de contrajuego, pero no hay ninguno. Yo creo que es mucho mejor el otro, ¿no? Alfil E2, E3... torre F1, torre C8, dama E1. La dama vuelve para defender. F6, dama G3. Incluso aquí me extrañaba que Caruana con 50 minutos y el otro jugando con 3-4 minutos, porque seguirá jugando esta posición con pieza de menos. Pero bueno, me pareció incluso un poco falta de respeto, ¿no? Aquí por fin decidió abandonar, porque bueno, ya digo, no hay compensación ninguna, ¿no? Por el material, un peón, pero bueno, la pieza es clara ventaja. Y vamos a resumir más rápidamente la última partida, las tablas entre Nakamura y Carlsen. Como ya os decía, había sido esta española con G6, una jugada
Bueno, se ha jugado mucho entre la élite esta posición también, esta variante de la española, con enroque, alfil G7. Bueno, aquí decir que D4 es la alternativa, y también C3, ¿no? Algunas partidas interesantes directamente. Pero bueno, tras enroque, alfil G7. Decir que caballo G7 es una especialidad de Aronian, había unas cuantas partidas de él, hace unos años sobre todo, jugaba mucho esta variante, ¿no? Podéis encontrar bastantes ejemplos, ¿no? C3, A6, alfil A4, Naidich, por ejemplo, Aronian aquí le cambió, y alfil A4, Domínguez Pérez Aronian, hay bastantes partidas de Aronian. Carlsen juega alfil G7, le juegan C3 y ahora de nuevo A6, la elección de Carlsen. Es curioso porque Nakamura tenía experiencia con negras también en esta variante, y se había enfrentado tras C3 A6. Hay una partida que le había ganado en Moscú en 2013 al propio Anand con blancas. Anand Nakamura, Anand decidió tomar, y tras D4, peón por, y caballo E7, ¿no? También se ha jugado alfil G4 este año, una partida entre Alberto David y Linhaus. Pero caballo E7, H3 en roque, C3, H6, y esto ya digo, fue Anand Nakamura, Moscú 2013. El módulo de aquí ligera ventaja blanca, aunque Naka consiguió ganar esa partida, pero tenía experiencia. No le debe de convencer el alfil por C6, o quizás, pues bueno, tenía alguna preparación y jugó alfil A4. También es posible jugar alfil C4, de hecho Guseinov había jugado también esto y es otra opción, ¿no? Alfil A4, D6, alternativas son mover el caballo, pero bueno, Carlsen juega la normal, y alfil D7, tras D5. Aquí hay otras alternativas bastante jugadas, en esta posición es bastante crítica, de hecho diría que se reparte la elección de jugadas, ¿no? Y hay bastantes alternativas. Si a alguien puede interesar esta variante, pues por ejemplo torre 1, short, también juega mucho esto con negras. Esto es una partida Anand short, Akopian con Ameiparasvili tomó en E5, Akopian. También tenemos H3, en Sanz este año en Barcelona, Martínez Romero contra Sandipan, también fue D por E5. Este H3, Bruzón contra Shor, Caruana Andreikin en Moscú, jugó caballo F6 estos dos. H6 fue Caruana Ivanchuk, Tesalónica, como veis Caruana ha jugado H3 también. Alfil E3, Anand Mameyarov, Alexeyev Addivan. Alfil G5 también se ha jugado, Gaim Magami contra Short, o Bacher Lagrave contra Short en Gibraltar 2013. O sea, muchos ejemplos, ¿no? Esta posición es bastante como que, bueno, evidentemente hay que prepararla bastante porque las blancas tienen bastantes alternativas para poder escoger, ¿vale? Pero bueno, escogieron D5 y tras caballo E7, lo normal, Kovalia se retiró a B8, de los pocos, pero el resto, todo el mundo juega E7, y aquí Nakamura decide cambiar. La alternativa es que se han jugado algunas partidas con C4, sobre todo, pues por ejemplo, Mastro Vasily y Zamais-Parasvili, que también jugaban mucho esta línea, y en este caso caballo F6 hay un Svidler Kamsky, también es interesante. Pero bueno, tras cambiar, si ahora se juega C4, una de las opciones que tiene el blanco. Esta posición, el propio Carlsen tenía experiencia contra Mameyarov y había jugado alfil E3. H6, caballo D2, F5, F3, caballo F6, C4, roque y caballo C3. Si os fijáis la posición, ahora recuerda a una especie de India de Rey, una variante yugoslava, solo que con el cambio de alfiles de casillas blancas. Es bastante similar la posición, ¿no? Empezó con una española, pero es muy similar a la India de Rey, os digo, solo que con el cambio de alfiles, ¿no? Esta partida la acabó ganando Carlsen a Mameyarov en Astana 2012, ¿no? O sea que bueno, debería estar bien preparado Carlsen con esta posición también. Nakamura juega C4 directamente, tras H6, pues caballo C3. Jugada habitual, Jones contra Short jugó caballo CD2 directamente, pero bueno, esto sería normal, F5, y aquí caballo D2. Hay muy jugado, es caballo E1, siguiendo las ideas estas de, como os decía, de la India de Rey, caballo F6, F3, y bueno, hay Fresinet, Chakiev jugó aquí C5, en Roque se dio un par de partidas también interesantes, Domínguez Gareyev o Kurnosov y Vanchuk, se ha jugado mucho caballo E1, se ha jugado dama B3 directamente también, el Eco Georgiadze, ya hace unos años, en el 99, se ha jugado E por F, G por F, caballo H4, alfil F6 y F4, un poco crítica esta variante, ¿no? Aquí no se puede tomar por jaque, entre Modiak y Shor, Gibraltar, pero bueno, la elección de Nakamura pues es bastante tranquila, caballo D2. Tras caballo F6 y ahora F3, ya digo, pasando esta posición a D de Rey. ¿Cuál es la diferencia en la partida de Carlsen?
que el alfil ya está en E3 y apoya C5. Quizás por eso alfil E3 directa, la elección de Carlsen, a mí me guste un poquito más, ¿no? Porque el alfil desde E3, bueno, si F4 va a F2, defiende algunas casillas y también permite el avance a C5. Aquí se jugaron otras opciones, por ejemplo, Anand jugó dama E2 contra Kadgaleyev en 2007, torre B1, Ismagambetov contra Romanov, o incluso B4, Nazarov contra Bambik. Hay varias opciones, pero bueno, F3 está normal, enroque. Y tras B4, esta es la idea blanca, C6, esta es muy buena jugada también. Había una partida Sas-Smyslov, en su momento, en el año 87, donde Smyslov había jugado con G5, partida que había acabado en tablas, pero creo que C6 es la jugada correcta. Y aquí todavía teníamos algunos ejemplos, no de jugadores de mucho nivel, pero sí que había varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, A4, una partida Vázquez-Rodrigo, ¿no? Nakamura tomó D por C6. Se había jugado a 4, la partida del maestro chileno Rodrigo Vázquez contra Michel Yunis, en la partida que acabó en tabla. Se había jugado dama B3, Shankov en Bronstein, David Bronstein en Moscú en el año 61. También se había jugado aquí caballo de B1, Ramaswamy contra Girinaz. Y caballo B3, esta es una partida entre Kipian Berbatov y Samolins, en Cambados, precisamente en circuito gallego en el año 2007, ¿no? Partida que aquí acabó ganando el negro, tras C por D parece que tiene ventaja, ¿no? Creo que a C6 la jugada correcta sería D por C6 o la alternativa es tomar en F5, ¿no? Pero, y a las malas dama B3, caballo B3 es peor, pero DC6 es correcta y aquí caballo por C6, jugada natural, según mi base, novedad, solo encontré una partida B por C6 entre Somlay y Zoller, ya del año 90, una partida bastante antigua. Caballo C6 es una jugada bastante natural, el caballo se dirige a la casilla D4 y en este caso la debilidad de 6 no es fácilmente atacable, ¿no? De hecho, tras A3, caballo D4, alfil B2, torre C8, caballo E2, después de pensar un rato aquí, y en este momento hasta aquí había jugado relativamente, bueno, rápido, y en este momento Carlsen también pensó 28 minutos, casi media hora, y decidió jugar esta idea interesante, caballo H5, ¿no? Tratando de complicar algo la posición. Se podía jugar caballo por y dama E6 o incluso caballo E6 directamente, todas con igualdad. Y aquí Nakamura se decidió cambiar y a E por F, buena idea de Carlsen, caballo F4. El caballo va a quedar muy bien colocado aquí, con ciertas amenazas, ¿no? Tanto hacia el flanco de rey como hacia la casilla de 3. Y aquí Nakamura decidió evitar riesgos y jugó F6, ¿no? Vemos que si, por ejemplo, peón por, torre F6 y torre por G6, las negras tienen ventaja, ¿no? Esta posición es peligrosa para el blanco, a pesar del peón de más. Por supuesto, Nakamura no quiso líos, ¿no? Y decidió jugar pues F6. También se podía jugar G3, pero bueno, aquí alfil por F6. Era interesante tomar de torre, y si alfil por D4, torre 6, alfil por, torre 2, intermedia, torre por y dama por, aquí las negras tienen muy buena compensación. Tomo de alfil y tras G3, caballo H3, rey G2. Quizás rey H1 hubiera sido mejor, para evitar algunos temas que se dieron después también en la partida, pero la posición no cambia, sigue siendo igualada, caballo G5 y dama B1. Se ha debilitado un poquito el enroque, bueno, aquí por supuesto las negras no tienen ya ningún problema, tras rey H7, tocando el peón, dama D3 y alfil E5. Y la partida, pues sorprendentemente, terminó aquí de manera bastante abrupta tras la jugada de Crani. Bueno, dar jaque, no pasa nada, rey H1, torre 8, torre A1, alfil G7, aunque las negras la verdad que no tienen ningún problema en esta posición. También H5 con idea de H4 podría ser algo interesante, pero bueno, alfil E5 está bastante bien, y tras torre A1, Carlsen decidió, pues bueno, forzar las tablas, porque realmente pues no ve una forma para intentar conseguir ventaja o poder seguir jugando sin ningún riesgo, y se decidió pues por alfil G3. Bueno, es lo mismo dar jaque primero en H3, pero bueno, en este caso alfil por G3, y tras H por G3, claro, no vale comer de rey porque hay mate en 2, tiene jaque, rey G1, lo mismo, rey a F2, hay mate, y aquí pues jaque en H4, a ver si se equivoca, rey G2, porque aquí rey G1, perdería, caballo H3, da mate. Esto no va a caer Nakamura, jaque, y se firmaron las tablas. Bueno, este ha sido el resumen de las tres partidas interesantes de la ronda de ayer.
de esta ronda 2 de la Sinquefield Cup. Y nada, espero que os haya gustado. Podéis también ver en pokeriajedrez.com la crónica, fotos, resultados, las partidas con el visor también analizadas, para si alguien las quiere poder descargar o las quiere ver más detalladamente con el tablero. Y nada, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Como siempre, os habló el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com.